Todo comenzó con un sueño, no uno normal, de esos que olvidas al despertar, sino uno tan real que podía sentir el frío del aire, oír el crujir de las hojas bajo mis pies y saborear el miedo en mi lengua. La parte aterradora no era el sueño en sí. Lo aterrador era que, al abrir los ojos, estaba de pie en la calle frente a mi casa, sin recordar cómo había llegado ahí. Mi nombre es Santiago. Tengo 28 años y vivo solo en un viejo barrio de la Ciudad de México, en una casona que heredé de mis abuelos. Desde niño, sufrí de terrores nocturnos. Mi madre decía que me encontraba deambulando por la casa, murmurando cosas incomprensibles. Aunque con los años esos episodios desaparecieron, la sensación de ser observado mientras dormía nunca se fue. Después de perder a mi hermana menor en un accidente automovilístico hace 3 años, mi insomnio empeoró. A veces dormía solo unas horas, y en otras ocasiones, las noches eran una larga vigilia llena de sombras que parecían moverse en las esquinas de mi cuarto. Mi psicóloga decía que era culpa del duelo y la culpa que cargaba por no haber estado con ella ese día. Yo prefería no pensar en eso. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa noche. Era una noche fría de enero. La ciudad estaba en silencio, salvo por el ladrido ocasional de algún perro lejano. Me acosté tarde, como siempre, intentando llenar mi mente con videos de internet para evitar pensar. Cuando finalmente me rendí al sueño, me sentí más pesado de lo normal, como si algo invisible se hubiera acomodado sobre mi pecho. Entonces, soñé, o eso creí. En el sueño, estaba de pie frente a la puerta de mi casa, con el cielo iluminado por una luna tan grande que parecía aplastar la ciudad. El aire olía a metal y humedad, y había un zumbido grave que resonaba en mis oídos. Sentía miedo, pero no podía moverme. Cuando abrí los ojos, estaba ahí. De verdad estaba frente a mi casa, con el frío de la madrugada calándome hasta los huesos. No llevaba más que una camiseta y pantalones de dormir. El viento mecía las hojas de los árboles, y las calles, normalmente ruidosas, estaban desiertas. Intenté entrar de nuevo a mi casa, pero la puerta estaba cerrada. No tenía mis llaves. Toqué las ventanas, grité, incluso lancé una piedra contra uno de los cristales, pero nada cambió. El interior estaba oscuro, y algo en mi instinto me decía que no debía mirar demasiado tiempo. Decidí caminar hacia la avenida principal en busca de ayuda, pero cuanto más avanzaba, más irreconocibles se volvían las calles. Las casas se deformaban, sus fachadas parecían estar hechas de carne y metal oxidado. Las banquetas eran irregulares, como si alguien las hubiera construido al azar. Un olor nauseabundo impregnaba el aire, y el zumbido del sueño regresó, esta vez más fuerte. Entonces los vi, otros como yo. Caminaban descalzos y desorientados, con los ojos fijos en el horizonte. Algunos llevaban pijamas, otros trajes formales, pero todos tenían algo en común. Sus ojos estaban vacíos, como si sus almas hubieran sido arrancadas. Una mujer alta y delgada, con un vestido blanco sucio, apareció en la esquina. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su sonrisa se podía ver a través de él. Cada paso que daba parecía resonar en mi pecho, como si su mera presencia alterara la realidad. ¿Por qué saliste?, preguntó, su voz tan suave que casi era un susurro. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Mis piernas comenzaron a moverse por sí solas, acercándome a ella, aunque todo mi ser gritaba que me alejara. A medida que me acercaba, el zumbido se convirtió en un grito. Mis recuerdos comenzaron a fragmentarse, el rostro de mi hermana, el sonido del auto que la atropelló, mi incapacidad para moverme cuando ella gritó por ayuda. La mujer levantó una mano, y de repente estaba en un lugar completamente diferente. Era la noche del accidente. Estaba parado en la acera, viendo cómo mi hermana cruzaba la calle. Quería correr hacia ella, pero mis pies estaban clavados al suelo. El auto venía a toda velocidad, y yo no podía hacer nada.
Cuando el impacto ocurrió, no hubo sangre ni gritos, solo silencio, un vacío que me devoró desde adentro. Desperté al amanecer, tirado en el parque frente a mi casa. Mi ropa estaba húmeda, y mi piel tenía marcas de arañazos que no recordaba haberme hecho. Cuando intenté entrar a casa, algo me detuvo. No era la puerta, era una sensación, un peso en mi pecho que me decía que ya no pertenecía ahí. En la ventana, mi reflejo me miró, pero no era yo. Sus ojos estaban vacíos. Esa noche no volví a dormir. Y ahora sé que, cuando lo haga, volveré a salir. Pero no estoy seguro de regresar esta vez. Eran las 3 de la madrugada cuando un golpe seco resonó en mi puerta. Al principio, pensé que era un error, algún vecino borracho golpeando la puerta equivocada, una ráfaga de viento jugando con las bisagras o incluso mi imaginación, producto de otra noche más de insomnio. Pero no, aquello no era normal. Los golpes eran rítmicos, precisos, demasiado fuertes para ser accidentales. Cada impacto parecía arañar algo dentro de mí, despertando un miedo visceral, primitivo. Fue entonces cuando escuché esa voz. «Por favor, ayúdame». No era el llanto de un vecino borracho. Era algo más profundo, más perturbador. Una súplica que no debería haberse escuchado a esa hora de la noche. Soy Álvaro, tengo 37 años. Fue marcado por una vida llena de pérdidas y responsabilidades. Mi infancia fue un caos, creciendo en un hogar roto donde el amor era escaso y los gritos abundaban. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, y mi padre desapareció poco después, dejándome a cargo de mi hermana menor, Lucía. Ella era mi todo, mi ancla, pero la vida, cruel como siempre, también me la arrebató en un accidente hace 10 años. Desde entonces, vivo solo, en un departamento barato en el centro de la Ciudad de México, trabajando como conserje en un edificio viejo y lleno de historias que prefiero no escuchar. A lo largo de los años, he aprendido a adaptarme al silencio de la noche, a los ruidos extraños y a las sombras que parecen moverse cuando no debería haber nadie. Pero esta vez era diferente. El primer golpe me sobresaltó, pero fue el segundo el que me hizo levantarme de mi silla, con el corazón latiendo como un tambor. Me acerqué a la puerta con cautela, mi mano temblando mientras encendía la luz del pasillo. Miré por la mirilla, esperando ver algún rostro familiar, pero lo único que encontré fue el pasillo vacío, iluminado por las lámparas amarillentas que parpadeaban ocasionalmente. «¿Quién está ahí?», pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. La respuesta llegó como un susurro, apenas audible. «Ayúdame, no puedo entrar». El miedo me invadió, pero junto a él vino algo más, curiosidad. Siempre he sido un hombre práctico, alguien que busca explicaciones lógicas antes de caer en pánico. Tal vez era algún vagabundo que había encontrado su camino al edificio, pensé. Quizás alguien que necesitaba ayuda de verdad. «¿Qué quieres?», insistí, tratando de sonar más firme. El silencio fue mi única respuesta, pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, el golpe volvió, más fuerte esta vez. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. El aire era denso, cargado de un frío antinatural que hizo que se me erizara la piel. Cerré rápidamente la puerta, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, el golpe resonó de nuevo. Miré por la mirilla, y esta vez lo vi. Era un hombre, o al menos eso parecía a primera vista. Su figura era alta y delgada, pero algo en su postura y en la forma en que su sombra se proyectaba en el suelo no tenía sentido. Su rostro estaba oculto por completo, cubierto por una oscuridad que no correspondía con la tenue luz del pasillo. «Ábreme», dijo con una voz que no era humana. Era profunda, llena de ecos,
como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. Retrocedí, incapaz de responder. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí de nuevo, lo vi dentro de mi departamento, de pie en la esquina más oscura de la sala. No sé cómo llegó ahí. No escuché pasos, no sentí el movimiento de la puerta. Simplemente estaba ahí, y su presencia era sofocante, como si todo el aire de la habitación se hubiera evaporado. Gracias por abrirme, dijo, avanzando lentamente hacia mí. Intenté moverme, correr, gritar, pero mi cuerpo no respondió. Era como si algo invisible me sujetara, obligándome a enfrentar a esa cosa. ¿Sabes lo que sucede cuando abres la puerta a medianoche?, continuó, inclinándose hacia mí. Su rostro seguía oculto, pero podía sentir sus ojos, dos pozos negros que me miraban directamente al alma. No son las puertas las que te protegen, murmuró. Eres tú, tu voluntad, tu fe, y tú has fallado. Con cada palabra, sentía como algo dentro de mí se desmoronaba. Mi mente se llenó de imágenes que no comprendía, sombras devorando cuerpos, rostros conocidos que gritaban en silencio, y, entre ellos, el rostro de mi hermana Lucía, mirándome con decepción. No puedes escapar de esto, dijo. Esto siempre estuvo dentro de ti. Finalmente, el hombre se detuvo frente a mí. Puso su mano, fría como la muerte, sobre mi pecho, y sentí como mi corazón se detenía por un momento eterno. Este no es el final, susurró. Cuando desperté, estaba en mi silla, frente a la puerta cerrada. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero las marcas en el suelo, huellas húmedas que llevaban desde la puerta hasta el centro de la sala, me decían lo contrario. Desde esa noche, no soy el mismo. He intentado dejar el edificio, huir de los recuerdos, pero esa voz sigue ahí, en mi mente, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Cada vez que escucho un golpe en la puerta, me congelo, esperando que no sea él. Pero sé que algún día volverá, porque el verdadero horror no está en las sombras ni en los monstruos. El verdadero horror está dentro de nosotros, esperando el momento perfecto para salir. A veces, las cosas no desaparecen. Las cosas nos observan, esperando el momento exacto para aparecer. Y cuando te das cuenta de ello, ya es demasiado tarde. La noche había caído sobre la ciudad, y yo me encontraba en mi pequeño apartamento, solo. Por alguna razón, ese día la oscuridad se sentía más espesa, como si se estuviera tragando todo a su paso. No sabía si era el clima o algo más, algo que se escondía fuera de mi vista, pero el aire estaba denso. Mi puerta, que siempre estaba cerrada, comenzó a crujir. No fue un sonido normal. Fue un ruido agudo, como si algo o alguien estuviera presionando contra ella. Cuando me acerqué para investigar, lo que vi me hizo helar la sangre. Un par de ojos brillaban, reflejados en la rendija de la puerta. Soy Ernesto, un hombre de 34 años. Un ex soldado que terminó sus días en las Fuerzas Armadas luego de una misión fallida. No quiero hablar de esa misión. Fue un fracaso. Perdí a compañeros, perdí mi fe en todo lo que creía. Dejé las armas, pero no la oscuridad que me persigue. Desde entonces, vivo en la penumbra, en una ciudad que nunca duerme, pero que siempre parece estar vacía. Mi apartamento está en el último piso de un edificio que huele a moho, y cada rincón tiene su historia. Las paredes, las ventanas, los pisos, todo tiene algo que no puedo definir. Hace tiempo dejé de hablar con mi familia. Los demonios de mi pasado me han aislado de todo lo que alguna vez amé. Ahora solo me queda la soledad y la incomodidad de saber que nunca estaré en paz. Pero hay algo más, algo que me ha estado acechando desde hace días. Algo que, al principio, creí que era el producto de mi paranoia.
Pero lo que vi aquella noche me demostró que mis temores eran más reales de lo que pensaba. La noche estaba avanzada. El sonido de la lluvia azotando contra las ventanas hacía que todo pareciera un sueño distorsionado. Decidí salir al pasillo del edificio, con la esperanza de que el aire fresco pudiera despejar mi mente. Pero cuando salí al pasillo, algo no estaba bien. La luz del pasillo titilaba, y la sensación de ser observado era abrumadora. Al principio pensé que era el vecino del departamento de al lado, un hombre que siempre estaba dando golpes a su puerta a las 3 de la mañana, como si alguien lo estuviera esperando. Pero esta vez no era eso. Esta vez era diferente. A lo lejos, al final del pasillo, vi algo que no podía entender. Una figura encapuchada, de pie, inmóvil, mirando hacia mi dirección. El problema no era que estaba allí. El problema era que, aunque la figura estaba tan cerca de mí, no hacía ruido alguno. Me acerqué cautelosamente, intentando no hacer ruido. Cuando estuve a unos metros de la figura, la luz del pasillo se apagó completamente, sumiendo todo en la oscuridad total. Mi respiración se aceleró. Podía sentir que algo estaba mal. La figura no se movió, pero algo dentro de mí me dijo que debía darme la vuelta y correr. Fue entonces cuando escuché su voz. «Ven». La voz era suave, pero firme, como si viniera de un lugar profundo, muy profundo. Mi corazón empezó a latir desbocado. El miedo me envolvía. «¿Qué quieres?», pregunté, sin darme cuenta de que mi voz estaba temblando. No obtuve respuesta, solo una risa suave, tan fría como el hielo, que me atravesó hasta los huesos. En ese momento, supe que la figura no era humana. Sin pensarlo, corrí de regreso a mi departamento, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Mi cuerpo estaba en tensión, mis manos sudorosas, y mi mente completamente nublada por el miedo. Intenté encender las luces, pero no funcionaban. Todo estaba oscuro. Solo el sonido de mi respiración y mi corazón resonaban en el vacío. Entonces, ocurrió lo peor. Alguien tocó la puerta. Me quedé congelado, mirando la puerta como si fuera la última barrera entre mi vida y algo mucho peor. Los golpes fueron más fuertes ahora, más insistentes. Se sentían como un eco lejano que retumbaba en mis entrañas. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Lo único que podía hacer era escuchar. Escuchar cómo la puerta crujía bajo la presión, como los golpes se intensificaban con cada segundo. «Déjame entrar», dijo la voz, más cerca esta vez. Con miedo, me acerqué a la mirilla. No podía ver nada. La oscuridad me devoraba por completo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Sabía que lo que fuera que estaba detrás de esa puerta no se iría. De repente, la puerta se abrió por sí sola. No hubo ruido. No hubo presión, solo una calma aterradora. El rostro de la figura apareció frente a mí, pero no era un rostro humano. Era una máscara de algo antiguo, algo que había estado esperando durante siglos. «Has abierto la puerta, Ernesto», susurró la figura. «Ahora te pertenezco». Cuando desperté, estaba de nuevo en mi apartamento, con la luz encendida. Todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había sucedido. Sabía lo que había abierto. Desde esa noche, nunca pude cerrar los ojos sin ver esa máscara. Nunca pude volver a vivir en paz, porque el recuerdo de esa figura, de esa presencia, siempre estuvo detrás de mí. Y cada vez que una puerta se abre, siento el eco de su voz, recordándome que lo que descubrimos nunca se olvida. Nunca vi su rostro, pero cada noche podía sentir su mirada. Siempre estaba ahí, en la ventana, observando. Cada vez que intentaba mirar, desaparecía antes de que pudiera ver más allá del cristal. Pero, al final,
Fue él quien me vio a mí. Y esa fue la última vez que pude dormir tranquilo. Mi nombre es Andrés, y siempre he sido una persona escéptica. No soy de creer en fantasmas ni en historias de terror. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de enseñarte lecciones, y lo que me ocurrió hace algunos meses me hizo cuestionar todo lo que sabía. Vivo solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Es un lugar tranquilo, apartado, casi como una cápsula del tiempo, donde cada rincón tiene su propia historia. Sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado, algo que no podía entender. Había un nuevo vecino en el edificio. Nunca lo vi durante el día, pero cada noche, a la misma hora, sentía su presencia. Era como si me estuviera observando desde su ventana. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto empecé a notar algo que no podía ignorar. Los detalles que solo una persona que observa todo el tiempo podría saber. La posición exacta en que dejaba la lámpara, el movimiento que hacía cuando apagaba la luz. Cada noche, estaba ahí. La primera vez que vi la sombra fue a través del vidrio empañado de mi ventana. Estaba de pie, inmóvil, observando mi departamento. Pensé que se trataba de un error, tal vez una ilusión causada por la luz de la farola. Pero al día siguiente, algo más extraño ocurrió. Al abrir la ventana para tomar aire fresco, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado del edificio, en la ventana del piso superior, una figura estaba mirando hacia mí. No pude ver sus detalles, pero sabía que no era una sombra común. No se movía, no respiraba, simplemente estaba allí. Cuando intenté mirar nuevamente, la figura desapareció, pero el aire se volvió denso, pesado. Algo dentro de mí se revolvía, como si esa mirada hubiera atravesado algo mucho más profundo que mi piel. Las noches siguientes fueron las peores. No podía dormir. El miedo me mantenía despierto, preguntándome si la figura volvería. Y volvía. Cada noche, a la misma hora, esa sombra estaba en la ventana, observándome, esperando. No sabía qué quería, pero sentía que mi vida ya no era la misma. Intenté ignorarlo. Pensé que tal vez me estaba volviendo paranoico, pero esa tranquilidad solo duró hasta que, una noche, decidí enfrentarme al miedo. Bajé al pasillo y caminé hasta el final, hacia la ventana de donde provenía la sombra. Al acercarme, vi algo que me dejó sin aliento. La ventana estaba cerrada, pero en el reflejo del cristal, la figura estaba detrás de mí. El terror se apoderó de mi cuerpo. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró. Mi mente estaba en caos. Sentí la necesidad de huir, de salir de ese lugar, pero las puertas se habían cerrado por dentro, como si alguien las estuviera bloqueando. Cada vez que miraba al reflejo, la figura estaba más cerca. Cada vez que giraba, no había nada. De repente, una voz profunda y gutural susurró mi nombre desde la oscuridad. Te vi. La sensación de ser observado se convirtió en una presión física, algo que me aplastaba. Sentí que mi piel ardía, como si la presencia del vecino estuviera consumiéndome desde dentro. No sabía si estaba soñando, si mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero lo que sentí fue tan real como el aire que respiraba. De pronto, las luces se apagaron. Un viento frío comenzó a recorrer el pasillo, y pude escuchar el crujir de las ventanas a lo lejos. Algo se acercaba, algo que ya no podía detener. Una mano fría tocó mi hombro. Desperté al día siguiente, sudoroso, con el corazón desbocado. Estaba en mi cama, en el mismo lugar donde había estado antes, pero algo había cambiado. No podía recordar cómo había llegado allí, pero la sensación de que algo se había roto en mí seguía presente. Miré por la ventana, pero no vi nada. No vi al vecino. La figura desapareció. Al menos eso pensé. Pasaron semanas y la vida volvió a la normalidad. El miedo, aunque persistente, se desvaneció. Sin embargo, algo me rondaba,
algo que no podía comprender del todo. Y entonces, una noche, me encontré nuevamente frente a la ventana. Allí estaba, al otro lado del vidrio, mi vecino, mirando con esos ojos vacíos que parecían penetrar en mi alma. Pero esta vez, su rostro estaba claro, y lo supe en ese momento. Nunca había estado del otro lado. Siempre había estado aquí, conmigo, en mi propio apartamento. Al intentar alejarme, el reflejo de la figura se hizo más fuerte, y vi su rostro por última vez. Era el mío. No tenía pensado atender esa llamada. Nunca lo hago. No soy de recibir llamadas a medianoche, especialmente si no las conozco. Pero algo me empujó a contestar, y esa decisión cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Eugenio. Soy un hombre común, sin nada extraordinario en mi vida. Vivo solo, trabajo como contador, y mis días se mezclan entre papeles, números y rutinas que rara vez rompen la monotonía. Me gusta la paz, la soledad. No tengo amigos cercanos, ni familia con la que hablar. Para mí, el silencio es lo que mantiene mi mente intacta. Esa madrugada, mi teléfono sonó. Era extraño porque no esperaba ninguna llamada, y mucho menos a esas horas. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Sin embargo, por alguna razón que no puedo explicar, decidí contestar. «Hola», dije, con una voz adormilada. La respuesta que recibí fue un susurro tan bajo, que apenas pude oírlo. «Te vi». Mi corazón dio un vuelco. La voz era suave, pero había algo inquietante en ella. No era una broma, ni una llamada equivocada. Era algo distinto. La llamada se cortó de repente. Miré mi teléfono con el ceño fruncido, sin saber si había escuchado bien. Pensé que tal vez estaba soñando, pero no. El teléfono estaba en mis manos, y la pantalla seguía mostrando el número desconocido. Traté de ignorarlo, pero el sentimiento de inquietud no me dejó tranquilo. Era como si algo estuviera acechando desde la sombra, observándome sin que yo lo notara. Decidí que lo mejor era intentar dormir, pero esa sensación de ser observado persistió. Me levanté varias veces esa noche, mirando por la ventana, revisando las puertas y ventanas. No había nada. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Al día siguiente, el trabajo fue igual de aburrido que siempre. Pero algo había cambiado en mí. La llamada no salía de mi cabeza. ¿Quién había sido? ¿Por qué me dijo eso? Ese día, al regresar a mi departamento, noté algo extraño en la mesa del comedor. Un sobre sin dirección, con un papel dentro. Abrí el sobre con cautela, y encontré una nota escrita a mano. «No puedo dejarte en paz». El frío me recorrió la espalda. ¿Cómo había llegado eso a mi casa? No había nadie allí cuando llegué. El miedo comenzó a invadirme. ¿Qué estaba pasando? Esa misma noche, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, no era una llamada, sino un mensaje de texto. «Te estoy mirando». La sensación de terror creció. Comencé a sentir que algo se acercaba, algo que no podía ver, pero sí sentir. Era como si estuviera rodeado por una presencia invisible, un espectro que no entendía, pero que sabía que no era un simple juego. El teléfono volvió a sonar, esta vez en medio de la noche, con la misma voz susurrante que había escuchado anteriormente. «Sé lo que hiciste». Esta vez, la voz no era tan suave. Era más profunda, más intensa, como si estuviera directamente a mi lado. Miré alrededor, pero no había nadie. Decidí salir de mi departamento, correr, escapar de esa sensación. Bajé al pasillo, pero algo estaba mal. Las luces del edificio parpadeaban intermitentemente. Los pasillos, que siempre estaban vacíos, ahora parecían llenos de sombras que se movían por sí solas. Cada vez que giraba la cabeza, veía algo, pero cuando miraba directamente, no había nada.
Finalmente, llegué a la puerta de salida, pero cuando la abrí, vi algo que nunca olvidaré. La calle, vacía y desierta, pero al fondo, en la esquina, había una figura. Estaba demasiado lejos para distinguirla claramente, pero podía sentir que me miraba. Esa noche, al llegar a mi casa, encontré otra nota en mi mesa. Esta vez, la letra era más grande, más desesperada. Te estoy esperando. Sal y ven conmigo. Mi cuerpo temblaba. Ya no sabía qué hacer. Estaba atrapado. No podía salir, pero no podía quedarme allí. La llamada, las notas, la presencia, todo parecía tener una intención, un propósito que no comprendía. Al intentar dormir esa noche, la presión en el aire era insoportable. Mi mente estaba a punto de colapsar. De repente, escuché una llamada, nuevamente a la medianoche. No era un teléfono común. No sonaba como un teléfono normal. Sonaba como si viniera de un lugar lejano, más allá de mi departamento. Conteste. Eugenio, dijo la voz. Esta vez, ya no era un susurro, era clara, directa, casi familiar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con miedo. La respuesta fue aterradora. Quiero que vengas conmigo. Ya no hay vuelta atrás. En ese instante, la luz de mi habitación se apagó, y una sombra se deslizó bajo la puerta. Sentí como la oscuridad se apoderaba de todo. No pude moverme. Algo me sujetaba. Algo estaba en la habitación conmigo. Al día siguiente, no hubo rastros de lo sucedido. El teléfono ya no sonaba. Las notas desaparecieron. Pero yo supe que algo había cambiado. Mi vida nunca sería la misma. Esa presencia, esa llamada, se habían llevado algo de mí. Y ahora, cada vez que me despierto a medianoche, siento la misma presencia en la oscuridad, esperando.